Hola amigos entre comillas, mis queridos suscriptores y demás personas que se topan con este canal, sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me complace compartir con ustedes la primera parte de un proyecto que, más que resolver una interrogante, busca plantearles a ustedes como espectadores una nueva perspectiva, respecto al villano más icónico de la Marvel Comics, el Doctor Doom. Explorando partes fundamentales en la historia del monarca y líder supremo de la Latveria, esta especie de video documental dividido en 3 partes, tiene la intención de sembrar una idea probablemente inconcebible para un amplio sector el siquiera imaginarlo, pero cuya simple primicia genera inquietud en otro. Y esa idea es la redención para Victor Von Doom, cuyo arco de personaje es, sin lugar a duda, uno de los más complejos e interesantes que se han ido desarrollando a lo largo de los años, sufriendo una transformación que sigue progresando conforme la historia va escribiéndose. Así bien, no me queda más que pedirles que, si el video es de su agrado, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y desconocidos, y si aún no están suscritos, suscríbanse. Sin más que añadir, comencemos. No hace mucho el multiverso llegó a su prematuro fin, pereciendo tras el conflicto multiversal causado por la raza de los Beyonders, como parte del experimento más grande de los señores blancos del espacio salvaje. Pero habría uno que se antepondría ante las maquinaciones de los todopoderosos, e idearía un plan para destruirlos, y de paso, robar su poder. Doom, bajo la identidad del gran destructor Rabu Malal, tras una vida de búsqueda, finalmente había encontrado el cómo volver realidad su sueño de poseer poder prácticamente ilimitado. Y habiendo alcanzado, aparentemente la omnipotencia, de la nada, de un algo antes roto y ahora vacío, habló, y se hizo la vida, estableciendo su reino universal. A partir de los restos de puntos de incursión de realidades en colapso formó el Battleworld, un planeta para preservar algo de lo que se había perdido, conllevando con ello que la suma y total de todas las cosas, todo lo que es y alguna vez fue, eternidad, fuera la voluntad divina de Doom. Por un breve momento en el tiempo, Doom rigió el universo. Se convirtió en todo lo que siempre había anhelado ser. Controlaba todo el espacio-tiempo, y el mundo le miraba a él, y solo a él, como su verdadero y único Dios. Pero la verdad sería revelada, evidenciándose que, era el hombre molécula, el almacén humano de poder ilimitado, poseedor de todo el poder omnipotente robado a los Beyonders, quien bajo propia voluntad, permitía al gran destructor que dirigiera, en parte, su poder. Dado su regalo para forjar toda la realidad, Doom se propuso crear algo mejor que los forjadores antiguos, moldeando así el mundo perfecto que él quería. Pero falló una vez más, porque había cometido el mismo error de antaño. Tal como sucedió con el Parlamento de Doom, realidad que el mismo Víctor había concebido gracias al poder del guantelete del infinito, un universo cimentado en la ciencia, la gran teoría que dominaba de modo singular la superestructura del todo, la luz que sobresalía de la oscuridad, sucumbiría. Fallaría. Porque cometió el mismo error que siempre lo ha condenado al fracaso. Doom había creado el universo a su propia imagen. Fue Dios y aún así nada cambió, no estaba satisfecho. Doom se había presionado tanto a sí mismo por esto demasiado tiempo, solo para descubrir que no era el camino indicado. Reflexionando sobre su propósito en la vida, decidió regresar a la Tierra, forzado a enfrentar a su verdadero ser. Un pensamiento llegó a la mente de Doom: si el acto de egoísmo con un poder definitivo no era su destino, entonces lo opuesto sí lo sería. Pasar la vida dedicándose a otros objetivos. Protegiendo en vez de conquistando. Y es que toda la vida de Doom ha sido una interminable búsqueda de poder. Una convicción arraigada desde que era un infante, producto de una compleja y trágica vida, mucho antes de que conociera a su más grande némesis, el Dr. Reed Richards. Hijo de una madre practicante de las artes oscuras, junto con sus congéneres fue desterrado y casado. El sufrimiento por el cual había pasado le hizo aprender que nunca debía estar indefenso otra vez, y de esa manera, la ira dentro de él había avivado, buscando controlarlo todo.
Víctor quería ayudar a su pueblo, pero sabía que los cambios verdaderos solo se obtienen a través de un único medio: el poder. Una fuente a la que su madre había logrado acceder utilizando como moneda de intercambio las almas de otros seres vivos, precio que estaba dispuesta a pagar con tal de proteger y vengar a su pueblo, pero el mismo no era suficiente. El legado de Cynthia para su hijo sería el instinto de preservar el oficio familiar, siendo desde pequeño un prodigio de la hechicería, pero a diferencia de su progenitora, este no caería víctima de ningún demonio, salvo el suyo propio. Cuando Víctor encontró el cofre de los arcanos de su madre, ese mismo día comenzó su propia búsqueda de poder. La obsesión de Víctor no acabó con las artes oscuras, quería aprender cualquier cosa que pudiera acrecentar su poder. Y tras años en los que las artes negras no le proporcionaron ningún éxito, poco a poco se apartó del misticismo para abrazar un nuevo misterio: la ciencia. Víctor estudió todas las ciencias, ningún campo escapó de su atención, y combinándola con la magia, obligó a las artes negras a seguir sus propias reglas. Y entonces, toda su vida fue dirigida a un solo propósito: todos los inventos, todas las demostraciones de poder, todo lo que había aprendido había sido con una meta en mente: cumplir su autoproclamado destino, encontrar los reinos del más allá y liberar de la condena el alma de su madre en tormento. Pero entonces un fracaso le marcaría de por vida. Cuando Víctor era un estudiante de la Universidad Empire State, secretamente trabajando en su laboratorio privado, empleó todo su conocimiento en la creación de una máquina que le permitiría acceder a todos los planos de la existencia. La culminación de su trabajo le abriría las puertas a aquellos reinos inaccesibles para el ser humano convencional, y finalmente podría liberar el alma de su madre de una eternidad de tormento. Lo había conseguido. Tras años de planeación, Víctor logró acceder al reino de las almas perdidas, donde yacía el ánima de su madre en posesión del Señor de las Tinieblas. El demonio repudiaría aquella profanación en sus aposentos, y en respuesta, le dejaría un recordatorio que le haría saber que su presencia no era bienvenida. No al menos para tratar de salvar el alma de aquella que lo había concebido. Las garras del demonio marcarían el rostro de Víctor, y su macabra voz resonaría en su mente, acompañado de los gritos incesantes de su madre, que le recordarían ese día por el resto de su existencia. La explosión que vino a continuación no solo le costaría su semblante, sino también su estancia en el campus y su reputación. Vivió en carne propia como el mayor trabajo de su vida había fracasado. Pero eso no era posible: el trabajo de Doom era inmaculado. Entonces, recordó a Richards curioseando en sus papeles, cuestionando su ciencia, aunque este último no podía entender sus ecuaciones, porque había ido más allá de la ciencia pura, donde el intelecto de Red se había atascado, y de repente unió las piezas, y lo culpó de haber manipulado y saboteado el diseño de uno de sus mayores inventos, responsabilizándolo por los fallos que le habían permitido al demonio tocarle y causarle la cicatriz en aquel fatídico incidente. El repudio hacia Richards se acrecentó aún más cuando vio en un visor de múltiples pantallas el éxito de su viejo rival, al ser tratado con tanta reverencia y respeto por parte de la comunidad científica. Red no se merecía ese reconocimiento, y un sonido resonaba en la cabeza de Doom: aquellas palabras que situaban al Dr. Richards como el hombre más inteligente no solo del mundo, sino del universo, hicieron que Víctor tomara el título de doctor, como una forma de recompensa por el fracaso de su experimento, del cual responsabilizaba completamente a Richards. En su superioridad determinada por su orgullo y ego, Doom no necesitaba la validación de ninguna academia o instituto de quienes percibía como inferiores, para poseer el título de doctor, ya que consideraba que había aprendido todo lo que la universidad puede enseñar y, por tanto, equivale a un doctorado. Esto cumpliendo un doble propósito, ya que de esta manera no sería visto o percibido como superado por su gran rival Red Richards. Aunque posteriormente se haría acreedor a este reconocimiento elaborando varios doctorados que validarían su autoimpuesto grado académico. Pero conseguir el doctorado era de lejos la menor de sus preocupaciones: ese podría conseguirlo cuando quisiera. Lo que realmente no dejaba concebir el sueño a Víctor, y siempre lo hacía despertar abrumado por las constantes pesadillas que tenía, era el demonio vivo en él, intentando demostrar que solo era un simple mortal, que podía alcanzarle cuando quisiera y que lo derrumbaría.
Lleno de pesar y adolorido corpóreamente por la pena, ideó la manera de parar aquello, creando uno de los rasgos que le caracterizarían y a su vez, le diferenciarían del resto de humanos, su armadura. Con tecnología adaptable revistiendo el interior y un hechizo que sellaría al demonio, el frío del metal sobre su piel le seguiría recordando la existencia del maestro de las mentiras, y aquel que tenía cautiva a su madre. De esta manera, el Doctor Doom había nacido. Decidido a reclamar su destino, Doom comenzó entonces por su país natal, Latveria, el lugar que había destruido a su familia. Sería ahí donde el Doctor Doom haría conocer su presencia al mundo entero. Donde dejaría su marca en fuego y sangre de tiranos, para consumar su venganza. Doom liberaría la tierra que lo había visto nacer de aquellos que trajeron tanta desgracia a su pueblo. La gente le vería como su salvador, su héroe. Desterrando al rey Vladimir del poder, se alzó como monarca y líder supremo de Latveria. Como su gran y único regente. Doom había escalado demasiado alto, convirtiéndose en un líder, científico y hechicero. Pero incluso en su victoria, Doom sabía que no encontraría consuelo tan fácilmente. Y entonces comenzó un ritual que duró varios años. Una noche al año, en cada víspera de verano, cuando las barreras entre la Tierra y otros reinos eran particularmente delgadas, el demonio Mefisto permitía a aquel quebrado niño luchar por la libertad de su madre. Las condiciones eran claras, y con cada derrota de Doom, se ganaría cada vez más el desprecio de su pueblo. Solo era cuestión de tiempo para que se convirtiera en el hombre más odiado de Latveria, sin embargo, esto no le importaría en lo absoluto a su majestad, y año tras año luchó contra las fuerzas infernales por la libertad de su madre. Cada año enfrentó su único verdadero destino en este mundo en vano. Hasta que finalmente, con la asistencia del Doctor Extraño lo consiguió, derrotando al demonio en su propio juego. Dándole la oportunidad a su madre de redimirse ella misma. Permitiendo que su alma fuera liberada del reino de Mefisto, partiendo hacia un lugar inaccesible, más allá del alcance de Doom. Y así, de alguna manera, el demonio seguía ganando. Con los recursos de todo un país, la inteligencia para llevar a cabo incontables proezas para su beneficio propio y el de su gente, los conocimientos de las artes oscuras suficientes para ostentar al título de hechicero supremo, y habiendo convirtiéndose en el salvador de toda la creación donde Richards falló, ¿qué era lo siguiente para Doom?